Ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton establece cuál es la pérdida de calor de un objeto frente a la temperatura ambiente a través del tiempo. ¿Cierto? Esta medida es proporcional a la diferencia de la temperatura de este objeto menos la temperatura ambiente o la temperatura de su alrededor. De esta manera podemos sacar varios términos. En esta ecuación o esta ley podemos sacar varios términos para poder generar una ecuación diferencial. El primer término es la temperatura del objeto en función del tiempo. El segundo objeto o el segundo término es la temperatura ambiente. Para este caso va a ser una constante. El tercer término es la razón de cambio de temperatura, que se puede denominar como la derivada de la temperatura del objeto en función del tiempo. Entonces, así podemos construir la siguiente ecuación. Que la derivada de la temperatura del objeto en función del tiempo es igual a la constante K dada por Newton por la diferencia entre la temperatura del objeto en función del tiempo menos la temperatura ambiente, que es una constante. Si observamos con detenimiento esta ecuación, podemos darnos cuenta que es una ecuación que se puede separar en dos términos, términos de temperatura y términos de tiempo. Esto nos permitirá resolver esta ecuación diferencial de una manera más fácil. Entonces, podemos volver a redefinir que la derivada de la temperatura del objeto es igual a la constante K por la diferencia entre la temperatura de ese objeto menos la temperatura ambiente, es igual a decir que es la derivada de la temperatura del objeto sobre la derivada del tiempo, que es igual a la constante K por la diferencia de la temperatura del objeto menos la temperatura ambiente. Ahora, si separamos los términos, como lo habíamos dicho anteriormente, podemos indicar que la derivada de la temperatura del objeto sobre la temperatura del objeto menos la temperatura del ambiente es igual a la constante K por la derivada de la temperatura. Ahora podemos pasar a integrar para poder generar una ecuación lineal sin las derivadas, tanto de la temperatura como la del tiempo. Para ello vamos a hacer la operación inversa de la derivada, que es la integración en ambos lados de la igualdad. Entonces la fórmula quedaría, o la ecuación quedaría descrita como la integral de la derivada de la temperatura del objeto sobre la diferencia de la temperatura del objeto menos la temperatura del ambiente, que es igual a la integral de la constante por la derivada del tiempo. Si resolvemos estas integrales a cada lado de la igualdad, podemos identificar que la derivada de la temperatura del objeto sobre la temperatura menos la temperatura ambiente es como estar diciendo que estamos derivando sobre 1, estamos integrando de 1 sobre y. Y por el otro lado de la igualdad tenemos la integral de la constante K por la derivada del tiempo, lo mismo que decir que estamos integrando una constante de x. Ahora bien, si resolvemos estas integrales, podemos indicar que la solución a la integral de 1 sobre y es igual al logaritmo natural de y. Entonces podemos inferir que la integral de la derivada de la temperatura del objeto sobre la diferencia entre la temperatura del objeto menos la temperatura del ambiente es igual al logaritmo natural de la temperatura del objeto menos la temperatura del ambiente. Ahora, si pasamos al otro lado de la igualdad, sabemos que toda la integral de una constante es igual a la integral de la constante de x. Entonces podemos indicar que la integral de la constante k de dt es igual a la constante k por t más la constante. No vamos a colocar la constante en ambos lados de la igualdad porque se lo vamos a redundar dentro de la ecuación. Así que la vamos a dejar únicamente al lado derecho. Ahora que tenemos la solución de las integrales de ambos lados de la igualdad, vamos a despejar la temperatura del objeto. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es la función inversa al logaritmo natural en ambos lados de la ecuación, que es la exponenciación. Así, la fórmula nos quedaría del lado izquierdo que la temperatura del objeto menos la temperatura del ambiente es igual a Euler con exponente a la constante K por el tiempo más la constante. Ahora podemos resolver el lado derecho de la ecuación. ¿Cómo? Pues sencillamente vamos a aplicar unas propiedades de exponenciación donde podemos separar esa fórmula de la constante K por tiempo más constante
de la siguiente manera. Pues eso es igual a decir que Euler elevado a la constante K por tiempo por Euler elevado a la constante es igual a Euler elevado a la constante K por el tiempo por una constante. Pues Euler a una constante es otra constante. Ya tenemos que de esta manera podemos despejar la temperatura del objeto, dándonos como resultado que la temperatura del objeto es igual a la temperatura ambiente más la constante por Euler a la constante K por el tiempo. Y así, la diferencia o la razón de cambio de la temperatura de este objeto va a ser igual a la temperatura del objeto en función del tiempo, que es igual a tiempo ambiente más la constante por Euler elevado a la constante K por T. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo anterior de la ley de incremento. Para eso vamos a tomar un caso hipotético. Entonces, vamos a suponer que tenemos una placa y la exponemos al sol por un tiempo determinado, que en este caso van a ser 2 horas. Al finalizar las 2 horas, la placa va a tener una temperatura de 120 grados centígrados. Cuando llegue a este tiempo o a esta temperatura, la vamos a retirar de la exposición solar y pasados 15 minutos la vamos a volver a medir y esa medición nos va a dar 100 grados centígrados. Ahora, teniendo en cuenta que la temperatura del medio ambiente es de 25 grados centígrados, vamos a calcular la temperatura de la placa pasado 40 minutos, según la ley de enfriamiento de Newton. Para esto vamos a separar las variables que vamos a usar en la ecuación. Entonces, tenemos la temperatura del objeto, que la inicial sería 120 grados centígrados, la temperatura ambiente que sería 25 grados centígrados y el tiempo como es la temperatura inicial será 0 minutos. Entonces lo primero que vamos a hacer, teniendo en cuenta, como ya vimos la ecuación diferencial de la ley de enfriamiento, entonces vamos a reemplazar los valores en la ecuación diferencial. Entonces, aquí sería la temperatura en función de T o de tiempo, en este caso serían 0 minutos, entonces le ponemos T en función de 0, igual a la temperatura ambiente, que sería 25, más la temperatura del objeto. Pero como la resolvimos anteriormente, nos daría la constante por Euler a la 0, porque pues tenemos elevada al tiempo, y en este caso es 0. Y eso nos daría igual a 120, que fue la temperatura inicial. Después vamos a despejar la constante C. Entonces, teníamos que 25 más la constante C por Euler a la 0 igual a 120. Entonces, vamos a dejar C a un lado y al lado derecho vamos a pasar a restar 25. Entonces, quedaría 120 menos 25, lo cual sería 95. Y tenemos el valor de C. Ahora, también en el problema nos dijeron que pasados 15 minutos, ahora la temperatura del objeto era 100 grados y la temperatura ambiente sigue siendo 25. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a reemplazar nuevamente los valores en la ecuación. Esta vez tenemos que el tiempo no son 0 minutos, sino 15 minutos. Entonces ponemos la temperatura en función de 15 igual a la temperatura ambiente, que sería 25. Como ya hallamos el valor de C, entonces sería más 95 Euler a la constante K por 15, que sería el tiempo, y eso igual a 100. Ahora aquí vamos a despejar la constante K. Entonces tenemos que dejamos a un lado 95 Euler a la 15K y al otro pasamos 100
y ponemos el 25 a restar. Después vamos a despejar, entonces queda Euler a la 15K igual a, la diferencia entre 100 menos 25 sería 75 sobre 95, que pasaría a dividir. Ahora tenemos la inversa del exponente, que sería el logaritmo natural, entonces quedaría 15K igual al logaritmo natural de 75 sobre 95. Ahora nos queda más fácil despejar K, entonces sería K igual a 1 sobre 15, que sería lo mismo que decir que toda la expresión sobre 15, pero así nos quedaría un poco más sencillo de manejar. Entonces quedaría 1 sobre 15 por logaritmo natural de 75 sobre 95. Y resolviendo esa ecuación, esa expresión, nos daría menos 0.01575. Ahora vamos a la pregunta que nos pide solución el problema. Entonces, no tenemos la temperatura porque nos pide que cuál sería la temperatura a los 40 minutos. Entonces, nuestro tiempo sería 40 minutos y temperatura ambiente 25. Entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos el valor de casi toda la expresión o la ecuación diferencial, lo podemos ver en la primera línea. Entonces tendríamos la temperatura en función del tiempo igual a 25, que sería la temperatura ambiente, más la constante, que sería 95, Euler a la menos 0.01575. Entonces vamos a reemplazar nuevamente. Temperatura en función de 40, que serían los 40 minutos, igual a 25 más 95 Euler a la menos 0.01575 por 40, que es el tiempo. Resolviendo esto nos daría 75.59622 grados centígrados. Eso quiere decir que la placa a los 40 minutos tendría una temperatura de 75.59 grados centígrados. Ahora pasaremos un video para relacionar todos estos conceptos de una manera mucho más rápida.